El tema es un tema bastante apasionante. Yo no soy, como ya lo pudieron escuchar, ni físico, ni biólogo, ni científico, pero he tenido el interés desde hace mucho tiempo, por razón de mi trabajo, en la relación entre la ciencia y la religión. Y en los últimos años he tratado de leer algunas cosas para enterarme más o menos de en qué está el estado del arte, y será en cierta manera lo que trataré de comentar en alguna forma. Yo creo que aprendí del método escolástico en el sentido clásico una forma de proceder, y es plantear el problema y luego mirar los pros y los contras en cualquiera de las cosas que uno trabaje. Pero para un debate tan serio y tan importante como este, creo que es menester conocer muy bien cuál es el estado del problema, cómo está siendo planteado en este momento. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en esta conferencia. Es la inocente conjunción y, al relacionar ciencia y religión, esconde múltiples posibilidades que solo pueden descubrirse mediante el examen de diversos lugares y tradiciones. ¿Por qué? Porque hablar de ciencia y religión en Occidente es distinto de hablar de ciencia y religión en Oriente y en otras tradiciones culturales y en distintas concepciones religiosas. Yo me voy a limitar a referirme a la situación de la ciencia en relación básicamente con el cristianismo. Habría mucho más que decir con respecto al Islam o al judaísmo o a otras religiones del mundo, pero hay que centrarlo en esta perspectiva. En esta relación de ciencia y religión podemos hablar de adición, sumamos ciencia más religión, traslapo una sobre la otra, fusión, se mezclan, confusión, separación, complementariedad o conflicto. Son las distintas posibilidades que podemos tener para abordar el tema. Existe una concepción muy extendida según la cual la ciencia y la religión son antagónicas, son formas distintas y opuestas de ver el mundo, o por lo menos sin ninguna relación entre sí. Sin embargo, podemos ver que la ciencia y la religión siempre han estado interrelacionadas, y en los últimos años se ha visto la búsqueda de un diálogo abierto y explícito sobre sus relaciones. Si hoy entramos a mirar la múltiple bibliografía que existe sobre este problema en universidades muy importantes del mundo, en Oxford, por ejemplo, recientemente hay una serie de publicaciones importantes, lo mismo en numerosas universidades de los Estados Unidos, y más, pienso yo, en el ámbito anglosajón que en otros ámbitos, podemos observar pues la pertinencia de este problema. Hasta el punto de que el tema ciencia y religión está apareciendo en muchas partes como un campo académico interdisciplinario. Se observa en cursos de pregrado, en cursos de posgrado y también en numerosas investigaciones. Ahora, hoy está muy en boga la idea de que la ciencia y la religión están en un permanente conflicto, casi que son inconciliables. Y esto ha sido pues promovido o sostenido principalmente por quienes
sostienen tesis contrarias, digamos, o son críticos culturales de la religión y favorables a la secularización. Y en los últimos años, ustedes conocen varias voces muy publicitadas. Uno basta con entrar al YouTube, por ejemplo, y oír conferencias o oír conceptos de profesores como Richard Dawkins en Inglaterra, con su libro The God Delusion, que lo tradujeron como el espejismo de Dios, o también Daniel Dennett, un filósofo del lenguaje muy importante, también con el famoso libro que se llama, en la traducción que hacen, Rompiendo el hechizo, refiriéndose a la religión. Y también otros como Richard Harris, Sam Harris, creo que es, Sam Harris. Estos ustedes los pueden conocer a través del YouTube y escuchar sus opiniones. Ellos han considerado, y esto ha sido publicado muchísimo, que la religión es una superstición infantil, que es irracional y que además es la principal razón de las crisis geopolíticas y ambientales. Sin embargo, quien, aunque sea de manera un poco superficial, se haya familiarizado con la historia y la complejidad de las relaciones entre la ciencia y la religión, se da cuenta muy pronto que estas formas de hablar de la religión ni son nuevas, ni reconocen esas formas reales, sutiles y vitales como la religión y la ciencia siempre han estado de manera inextricable entretejidas. Ya lo veremos poniendo algunos casos a través de la historia de la ciencia y de la teología y de la religión. Es la visión popular según la cual la relación entre ciencia y religión es fundamentalmente antagónica, basándose principalmente en el caso Galileo, del cual el profesor Carlos Augusto Hernández es especialista, y me quito el sombrero, por supuesto, al atreverme a hacer algunas consideraciones, ha hecho que, poniendo ese caso como un paradigma, como un punto de referencia, se considere que la religión, y en particular la Iglesia, ha sido contraria a la ciencia. Me parece que esa concepción es sencillamente errónea, porque existe la tendencia a simplificar y a polarizar y a convertir el debate público en ciencia contra religión, la ciencia contra la religión, con poca consideración del significado de cada uno de estos términos para ver si ha habido o no un diálogo entre las dos entidades o han sido una realidad siempre independiente. Esta tesis, según la cual entre la ciencia y la religión siempre ha habido un eterno conflicto, fue planteada en el siglo XIX por Andrew Dickson White, quien escribió un libro que se llama A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, la pelea, la guerra de ciencia y la teología en el cristianismo, un libro muy amplio, publicado a fines del siglo XIX. Y también el inglés y otro libro de un escritor norteamericano que estuvieron muy relacionados con universidades. Creo que uno de ellos fue de los que fundaron la Universidad de Cornell, John William Draper, Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia, que han ejercido desde entonces una gran influencia en la imaginación popular y en la divulgación en torno al problema de la ciencia y la religión. Decía que, por lo menos en estos autores, los episodios claves de donde deriva esta concepción son la condenación de Galileo
en 1623, y la aceptación religiosa o no aceptación de las ideas de Darwin sobre la evolución y la selección natural en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos autores, sobre todo estos que han trabajado la historia de la ciencia actualmente y que he consultado, sobre todo de Oxford, al examinar estos episodios históricos, este examen queda corto al examinar la tesis del conflicto, porque el caso de Galileo fue, al menos en parte, un conflicto entre dos visiones del mundo en competencia. No era simplemente, de una parte, la Iglesia que afirmaba esto y los científicos que afirmaban lo contrario, sino que en el ámbito académico, o lo que hoy día llama Jay Gould, el magisterio de los científicos, en ese ámbito había debate. ¿Sí? No era por razones religiosas que no se aceptaba no se acogía la posición de Galileo, sino era el debate científico que se daba entonces. Entonces la Iglesia Católica apoyaba el sistema de Ptolomeo, el cual en aquella época gozaba del apoyo de la mayor parte de la comunidad científica y también parecía ser consistente con muchas de las evidencias que se observaban. Naturalmente, las revueltas de este periodo también influyeron en este episodio, pues la jerarquía eclesiástica, después de los problemas de la Reforma, quería mantener su postura de supremacía en el campo religioso y considerarse como la única intérprete legítima de la Sagrada Escritura. Pero en la controversia no estaba fundamentalmente en discusión un tema simplemente religioso. Había, por supuesto, la concepción bíblica de que Josué había parado el sol. Y entonces, si paró el sol, la tierra, el sol gira alrededor de la tierra. Pero ya los estudios posteriores de la hermenéutica bíblica, pues entiende que en esa lucha que tuvieron los israelitas contra sus enemigos, en ese momento, en esa batalla, al contar la historia de la victoria obtenida, era muy hermoso decir que el día se prolongó de tal manera que en un día ellos ganaron la batalla. Entonces, es una forma épica, como de epopeya, de decir Josué paró el sol, es decir, en un día pudieron vencer a los enemigos. Naturalmente, esto es resultado de los estudios de la Biblia que hoy se han hecho y de siglos pasados también, que permiten entender lo que son los géneros literarios en los libros sagrados. Entonces, en ese momento no estaba en discusión, me parece, como tema vital el tema religioso. Entonces, considerar el caso de Galileo como un conflicto esencialmente entre ciencia y religión sería, me parece, desconocer las complejidades de la situación. Luego, otro autor de historia de las ciencias, John Henry, al hablar de la revolución científica que se extiende entre los siglos XVI y XVII, toma el caso Galileo, el cual ocupa un especial un especial lugar en la comprensión de las relaciones entre ciencia y religión. Y siempre será este caso el que se va a manejar. Sin negar que los recursos de la Iglesia Católica se movilizaron en ese momento contra promotores de particulares puntos de vista científicos, señala que las circunstancias de la condenación de Galileo fueron únicas y que nada ayuda a sacar conclusiones generales
de un singular episodio desafortunado. Y también este mismo autor llama la atención sobre el hecho de que, como Galileo mismo, virtualmente todos los grandes innovadores científicos de este periodo eran creyentes y que muchos de ellos eran teólogos seculares que pensaban con esmero inclusive sobre la significación teológica de su trabajo. Y eso basta confrontar con los escritos de estos personajes, algunos de los cuales mencionaremos después. Entonces tenemos por un lado en la visión popular, la que se tiene con frecuencia y que se maneja mucho en muchos de estos escritos, el caso de Galileo y el caso, por supuesto, de la recepción que tuvo el darwinismo, que es semejante en ciertos aspectos, aunque en un estudio muy importante sobre la posición de la Iglesia con respecto al caso de Darwin, la experiencia tenida con el caso de Galileo sirvió para que no hubiese después ningún tipo de condenación explícita del pensamiento de Darwin por parte de la Iglesia Católica. Y ahora, también en el caso del darwinismo había opositores científicos de la evolución por selección natural y había también quienes la apoyaban. El mismo fenómeno que se dio en el caso de Galileo. Había quienes favorecían la selección natural. Uno de los científicos, por ejemplo, que no estuvo de acuerdo con la selección natural, con la posición de Darwin, fue Pasteur. Y así otros científicos de la época, como hoy día lo veremos en este debate entre ciencia y religión, hay algunos científicos muy sobresalientes que están en contra de la relación, hablan de la incompatibilidad y otros que favorecen el diálogo. Desde una perspectiva científica, digamos, lo que, según los especialistas, faltaba a Darwin o faltó era una adecuada explicación genética de cómo adaptaciones ventajosas crecían en frecuencia en sucesivas generaciones. Y ese problema fue resuelto después en las corrientes neodarwinistas, haciendo la síntesis entre la selección natural y la genética. En el ámbito también religioso, Darwin tuvo quienes lo apoyaron y también quienes lo criticaron. Ustedes conocen la inclinación religiosa que él tuvo inicialmente. Poco a poco se fue distanciando de lo religioso hasta el punto de que al final él, en un texto suyo, afirma que no niega la existencia de Dios, pero se mantiene en una posición agnóstica. En esta controversia, dentro de la comunidad religiosa, digamos, del darwinismo, estaban en juego temas genuinamente religiosos, no lo mismo que en el caso de Galileo. Pero mirar este episodio también como un conflicto fundamentalmente entre ciencia y religión simplifica también una situación bastante compleja. Entonces, estos autores piensan que, en conclusión, aun en el caso de que las respuestas religiosas dadas a Galileo y a Darwin hubiesen sido uniformemente negativas, lo cual no fue así, constituirían, sin embargo, una base muy débil para generalizar y afirmar que a través de la historia la religión y la ciencia han estado en oposición. Ahora, en contraste con quienes han propuesto la tesis del conflicto y del conflicto permanente, otros han sugerido una visión más positiva entre la ciencia y la religión.
Algunos de los que están ahora investigando subrayan cómo la ciencia tuvo origen en temas religiosos. Es decir, que en cierta manera ciertos temas que fueron tocados por la religión después pasaron a ser objeto de la ciencia, pero la religión fue un estímulo para tocar esos temas. Entre quienes apoyan esta teoría hay varios autores, un sociólogo actual que es Rodney Stark y también un historiador de la ciencia que se llama Reicher Heukas. Hoy también los que dicen ni tanto ni tinto, por decirlo así, afirman que la religión pudo haber sido condición necesaria en Occidente, pero no suficiente para el surgimiento de la ciencia moderna. Hay un famoso libro que alguna vez tal vez lo comentamos contigo, con Carlos Augusto, creo que es esta historia de Duhem sobre la historia de las ciencias, creo que es. Y él hace un estudio de toda la cosmología, sobre todo en el período medieval. Es una obra monumental de uno de los grandes historiadores de la ciencia, Duhem, no recuerdo el nombre propio, el nombre de pila, como se decía antes. Algunos autores contemporáneos también, como David Lindbergh y Hedley Brooke, no afirman ni el modelo del conflicto, ni la idea de que la religión siempre han sido compañeros, amigos. Consideran también que la relación ha dependido mucho del tiempo y las circunstancias de los varios compromisos de los autores relevantes en cada momento, de aquellos que tuvieron parte en protagonizar la historia. Entonces, él desafía tesis que le parecen muy simplistas, es decir, o conflicto, incompatibilidad o total congruencia en todos los casos. Al mirar la bibliografía actual, es evidente el renovado interés, ya al entrar el nuevo milenio, sobre temas entre los científicos, los teólogos, los medios de comunicación y el público en general. Esa posición de religión y ciencia enfrentados siempre a muerte, en combate, aunque algunos lo mantienen, se muestra que no ha sido así. Y algunos en ambos campos, tanto los que están a favor de la religión como los que están a favor exclusivamente de la ciencia, continúan la guerra, sobre todo particularmente en torno al tema de la evolución, en parte porque en algunos países, sobre todo en los Estados Unidos, el papel que este debate del creacionismo en una lectura fundamentalista tiene es bastante grande, inclusive todavía. Según algunas encuestas, cerca de un porcentaje, si no el 50%, por lo menos el 47% de los norteamericanos, dicen las encuestas, consideran que la Tierra fue creada tal como lo señala la Biblia en el primer capítulo del Génesis. Otros dicen el conflicto puede ser evitado si la ciencia y la religión se consideran como extraños, es decir, como dos grupos que tienen dominios distintos y conservan su distancia el uno del otro. La ciencia pregunta sobre las relaciones entre los hechos,
mientras que la religión pregunta sobre el sentido y el propósito de nuestras vidas. Estas dos clases de búsquedas ofrecen perspectivas complementarias sobre el mundo, separadas una desde la una de la otra sin entrar en conflicto. Dentro de esa posición se plantea hoy el escritor, el científico Jay Gould, por ejemplo. Sin embargo, hoy hay tendencias que buscan una relación más constructiva y sostiene que la ciencia plantea preguntas que ella misma no puede responder. ¿Cuáles son los problemas, digamos, más acuciantes en este momento en las relaciones entre ciencia y religión? Los desarrollos en biología, en física, en las neurociencias, particularmente le han dado fuerza a numerosas discusiones sobre la naturaleza de la vida y las, digamos, últimas realidades, el problema de Dios. Ustedes han visto las numerosas conferencias que el doctor Ginás ha dado en Bogotá cuando ha venido y su posición frente al problema de Dios. Historiadores, filósofos, científicos y teólogos también se han ocupado de estos temas y les ha interesado estudiar, y están haciéndolo ahora, el impacto de la religión en los orígenes y en el desarrollo de la ciencia. Hay varias razones para ver este renovado interés. El desarrollo en las ciencias mismas ha contribuido a ello. En cosmología, la importancia de la teoría del Big Bang, que ha llevado inclusive a especulaciones sobre la manera como los orígenes temporales del universo pudiesen estar vinculados de alguna manera con la idea de creación. En relación con esto, bueno, recuerden ustedes, luego lo mencionaremos, que que planteó por primera vez la teoría del Big Bang fue un sacerdote belga en 1920 algo. El nombre se me escapó. Lemaitre. Después, pues, como otros, en otras teorías, porque uno podría hacer lo mismo en el caso de Lemaitre como en el caso de Galileo, que mucha gente no aceptó. También en la época de Lemaitre no vieron razones suficientes para eso, y solo más tarde, creo que hacia los años 50 más o menos, ya fue por otro autor, otro científico, validada esta teoría, que hoy sigue siendo, hasta el punto de que en el último libro, en que también toma una posición frente a Dios, Hawking se refiere también a la teoría del Big Bang como ya una adquisición de la ciencia contemporánea. También otras disciplinas como la química y la biología han suscitado interrogantes importantes sobre la teleología y su lugar en las ciencias. Es decir, si hay una finalidad en las ciencias. Ya desde hace un tiempo, el famoso libro de Jacques Monod, El azar y la necesidad, planteaba la teoría del azar en la aparición de la vida y planteaba también la no necesidad de un tipo de teleología. Creo que él habla de teonomía, más bien en el caso de la replicación genética, de azar por un lado en la aparición y necesidad en la replicación. Luego, el misterioso mundo del quantum sigue desafiando las comprensiones de sentido común
de la materia y de la causación, inspirando especulaciones filosóficas y religiosas sobre la acción divina y la voluntad libre, y más generalmente sobre la naturaleza de la realidad misma. Por otra parte, en las neurociencias, nuestra capacidad de estudiar ya la estructura y la función del cerebro mantiene firme ya la esperanza de revelar algunos de los correlatos físicos de la experiencia religiosa y de arrojar así alguna luz sobre la naturaleza de la religión. Y es interesante cómo, no recuerdo ahora el nombre, ya la memoria empieza el Oppenheimer a hacer efecto en uno. Ya se le olvida a uno hasta el nombre del Alzheimer, ¿no? Entonces, no recuerdo el nombre de un investigador científico norteamericano que plantea en esta relación de ciencia y religión, dentro de este ámbito de la neurociencia, el modelo de del reemplazo. Es decir, en un tiempo corto, según él, la ciencia suplantaría a la religión. Suplantaría ¿en qué sentido? A las religiones históricas o a las religiones que han existido, por considerar que muchos de sus planteamientos son supersticiosos, son falsos, pero la base de la creencia religiosa y los fenómenos que se dan en el ser humano que suscitan la creencia religiosa serían objeto ya de estudio prácticamente de la ciencia. Es decir, los contenidos, por así decirlo, de las religiones, sus dogmas, sus planteamientos, quedarían atrás para ser reemplazados por unos resultados derivados de la ciencia que comprendieran los fenómenos físicos que originan dentro de la estructura neuronal del cerebro lo que produce hoy el fenómeno religioso, la experiencia religiosa. Por otra parte, en relación con lo anterior, el conocimiento de la base física de la herencia con el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 y luego seguido por el mapeo del genoma humano en el 2000, y el director del genoma humano, que es el profesor Francis Collins, él es creyente y escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, así lo tradujeron, el lenguaje de Dios, y él debate este problema de la relación entre ciencia y religión, y considera que no es incompatible ni es contradictorio que un científico, con todas las de la ley, sea al mismo tiempo creyente. Todos desarrollos como estos llevan a la posibilidad de buscar un cierto diálogo entre las distintas corrientes. Los autores, como decía al comienzo, más populares en este momento, dada la naturaleza de su condición académica, como son principalmente estos que mencioné, Richard Dawkins y Daniel Dennett, más que Hutchins, que también escribió otro libro que se llama Dios es
¿Cómo? Dios no es bueno. Una traducción pésima, porque no es Dios es bueno, sino se está refiriéndose a la expresión de musulmana para alabar a Dios, que Dios es grande. God is not great, es el título del libro, es God is not great, que no es lo mismo que decir Dios no es bueno. La traducción ya es sesgada. Siempre es bueno mirar en los libros cómo se traducen los títulos originales. Estos autores se ocupan directamente de asuntos religiosos y científicos, y es habitual oírles decir que ciencia y religión son dos visiones incompatibles, puesto que la primera, la ciencia, es del ámbito de la razón, y la otra de una fe crédula y dudosa. Y además esta tesis, que es la que sostiene en estos libros, están acompañadas por una tesis histórica según la cual la religión y la ciencia siempre han estado en disputa. Y aquí esto sí es una gran imprecisión, una gran falsedad, de cierta manera. Entonces, la idea es religión y ciencia siempre en disputa, y además, de un lado la razón y de otro lado la ignorancia, la superstición. Hay unos, cuando salió el libro, es muy interesante, yo les recomiendo en lecturas, todo eso ya se puede conseguir fácilmente a través de los medios que la ciencia nos ha dado, como el internet y lo virtual. En el periódico New York Review of Books, que es un periódico muy bueno, siempre hay una serie de análisis sobre libros muy buenos. Lo mismo en el Literary Supplement en Inglaterra, del Times, que saca unas reseñas muy buenas hechas por colegas de los escritores, y hay un estudio muy bueno sobre los libros de Dennett y los libros de Dawkins por colegas suyos de las universidades de Oxford, en donde uno de los puntos que destacan en algunos casos es el olvido de algo que Maxwell señalaba con mucha importancia, que era conocer muy bien los métodos propios de cada disciplina, para evitar pasar de un ámbito al otro inadecuadamente. Entonces, de pronto, el gran científico físico o matemático hace ciertos, se aventura por el lado de la teología o por el lado de los estudios bíblicos u otros campos sin el suficiente conocimiento en el sentido de estar al tanto de cuál es la etapa en que esa disciplina que va a criticar se encuentra en el día de hoy. Esto yo creo que es una tendencia que hoy tienen cada vez más los científicos, contextualizar en un momento dado los problemas y con las categorías de la época tratar de entenderlos para ver cómo funcionaron, porque es muy fácil para juzgar un autor del siglo XII, digamos, sobre cualquier tema, desde las categorías del siglo XX, y decir que ese señor, ese pensador, no se comportó y no pensó como piensa el del siglo XX, y en consecuencia los resultados del pensamiento de entonces no pueden ser los mismos del pensamiento actual. En la medida en que ha habido un trayecto
en el cual se ha dado una evolución del pensamiento. Yo no puedo decir por qué fulano no procedió como hoy se debe proceder. Hay que aceptar también en este campo una evolución, lo mismo en el campo del pensamiento religioso como en el campo de la ciencia. Hay una evolución y yo no puedo juzgar lo que está sucediendo hoy en el campo de la religión teniendo en cuenta acontecimientos que se dieron en otra época dentro de otro contexto, que ya hoy día no significan para las personas que comparten esas creencias. Sobre estas situaciones que vamos descubriendo de el conflicto entre fe, entre ciencia y religión, ha habido distintas formas, como ya lo señalé, pero desde el punto de vista de las profesiones se han aproximado al problema los historiadores, estudiando las mutuas relaciones entre ciencia y religión en el pasado y cómo esas relaciones influyen en el presente. Esa es una perspectiva interesante desde el punto de vista del historiador. Desde el punto de vista de los filósofos, se pueden interesar en estudiar cómo los desarrollos de la ciencia pueden tener una incidencia sobre los argumentos tradicionales de la existencia de Dios. Por ejemplo, lo que se planteó en un momento dado en la Edad Media con el pensamiento de Tomás de Aquino. Las llamadas pruebas de la existencia de Dios, que nunca fueron vistas ni pueden ser consideradas, ni así las planteó el mismo autor como pruebas en el sentido que hoy manejamos la palabra prueba o que se maneja en el campo de la ciencia, sino una argumentación racional para, a partir de una realidad, plantearse la existencia de un ser supremo. También, además de la existencia de Dios, plantearse el problema de la actividad de Dios. ¿Sí? ¿Hay alguna acción de Dios en la historia? Porque hubo autores creyentes que fueron teístas, que aceptaron la existencia de Dios, pero no aceptaron que ese Dios influyera en la historia humana. Y otro de los problemas de la filosofía, entre otros, el problema de la libertad, del libre albedrío y el problema de la mente humana. Y también cuáles son las pretensiones de la ciencia y de la religión frente a al conocimiento como tal. Por otra parte, los teólogos, y aquí tuvimos también en la Universidad Tadeo Lozano la presencia de Hans Küng hace ya unos años, teólogo católico que se interesan en identificar los rasgos de las ciencias. ¿Cuáles son las características de las ciencias hoy que tienen implicaciones teológicas? Y determinar si la teología puede responder a ellas o si es preciso que responda a ellas, si son parte de su competencia. Y yo creo que hoy día uno de los debates más en que están más cercanos son los debates de la cosmología, creo, y los de la neurociencia y las ciencias, la bioética, todo lo que tiene que ver con las ciencias de la vida. Por otra parte, los sociólogos también se ocupan en identificar modelos de creencia sobre la religión y las ciencias en la sociedad y analizar las relaciones de poder entre instituciones religiosas e instituciones científicas. Porque esta categoría del poder, como tan claramente la trabajó Foucault, no hay que perderla de vista en estos debates.
Ya para la historia de la ciencia y para mirarlo desde el punto de vista del proceso, podemos aproximarnos al problema de las relaciones entre ciencia y religión desde una perspectiva cronológica, mirando cuáles han sido en Occidente esas relaciones y tratando de precisar esos momentos seminales y deteniéndose en aquellos momentos más relevantes del desarrollo científico. Esa es una forma de aproximación, hacer una historia desde el punto de vista de la, digamos, la diacronía. También otra forma es mirar cuáles son los problemas, los principales temas que se dan hoy en la relación ciencia-religión. Hacer una selección, mire, temas, el problema de la mente, el problema del alma, el problema de la individualidad, el problema de la libertad, el problema del azar. Son problemas concretos en donde forzosamente las dos disciplinas van a entrar en relación. Y otra es explorar ya propuestas filosóficas que subyacen, que propuestas o filosóficas o ideológicas también, que tienen que ver con la naturaleza de la religión y la concepción de la acción de Dios en el mundo. Y ya en el caso de la relación con el cristianismo, pues se va a entrar a un campo en el cual el cristianismo parte de una premisa que se considera una religión revelada. Es decir, no es solamente la afirmación para el cristianismo de que en él se habla de Dios, en el sentido de la búsqueda que hace el hombre a través de su razón o a través de diversos caminos para llegar a plantearse el problema de una trascendencia. Ese es un problema, por supuesto, que le interesa. Cuando San Agustín, en el libro de las Confesiones, afirma que Dios, que el ser humano ha sido hecho para Dios y que el ser humano está en movimiento, inquieto, en el sentido no tiene movimiento, está en movimiento, no tiene quietud, sino hasta que reposa en Dios. Es una permanente búsqueda, una permanente impulso que lo conduce a Dios. Y al final del libro de las Confesiones utiliza el esquema de los 6 días de la creación, el séptimo descansó, y compara ese encuentro final del ser humano con la trascendencia con Dios como el Shabbat, como ese reposo, ese descanso, ese lograr llegar a una trascendencia definitiva. Esa es una búsqueda que muchos han tenido en otras religiones, pero en el caso del cristianismo hay la afirmación de que es Dios el que viene al ser humano, es Dios que se hace presente en la historia, lo cual hace más complejo, por supuesto, la relación con la ciencia. Si vemos entonces ya la parte cronológica y damos una miradita ligera sobre el desarrollo de esta en Occidente, podemos observar que en el ingreso del cristianismo, y ya a fines del siglo VII, empezaron a darse relaciones importantes entre lo que se consideraba entonces el pensamiento científico. Naturalmente en aquella época se trabajaba con lo que se llamaba el trivium y el quadrivium, ¿no? Todavía no se tenía un conocimiento de otros campos, aun cuando pues el pensamiento de Aristóteles, que había quedado oscurecido por el predominio de Platón,
aun cuando Aristóteles fue traducido por Boecio y tuvo alguna presencia, solo hasta la Edad Media, hacia el siglo XII, XIII, ya volvió a tener una presencia Aristóteles, quien a su vez ya en la ciencia moderna pues quedó atrás, es decir, el modelo aristotélico quedó desplazado. En este esfuerzo de aproximación a lo científico podemos encontrar algunos trabajos, pero es sobre todo después, durante cerca del Renacimiento, cuando empieza a darse una relación entre el pensamiento que se empieza a llamar científico y el pensamiento religioso. Ustedes, si acaso, han leído la obra El nombre de la rosa, de Umberto Eco, y es muy interesante porque él nos va mostrando también, va haciendo un repaso de los grandes autores medievales que tuvieron que ver con distintas disciplinas, teoría del signo, y allí aparece el franciscano Rogerio Bacon, que fue alguien que tuvo un papel importante en el desarrollo de la óptica, creo. Entonces, hay ya unas aproximaciones al pensamiento científico en este periodo. Pero luego va a darse más en momentos posteriores al siglo XVI y XVII. Y ahí es donde quiero mostrar algunos de los grandes pensadores que fueron científicos y fueron creyentes, para que esa teoría de que siempre la religión estuvo en contra de la ciencia no es una teoría correcta. La mayoría de los fundadores de la revolución científica de los siglos XVI y XVII fueron cristianos, quienes aceptaban con su trabajo científico que estaban estudiando la obra del Creador. Ahí está, mencionamos ya Rogerio Bacon en el siglo XIII, quien fue un británico que le dio una gran importancia al método experimental. Luego contamos con Francisco Bacon, uno de los fundadores del método científico, con su famosa obra Novum Organum. Galileo, también, Kepler, Pascal, Robert Boyle, quien es el padre de la química moderna, Isaac Newton, Linneo, quien dirigió los importantes estudios en el campo de la botánica, Samuel Morse, también inventor del telégrafo, Mendel, sacerdote, que pasó como uno de los grandes investigadores de los principios de la herencia, Pasteur, no señalo ya los puntos que ya ustedes los conocen de él, Maxwell también, padre muy reconocido en el campo de la física moderna, Albert Einstein, Georges Lemaitre, el que mencioné, quien propuso la teoría del Big Bang y pensaba que era evidente que el universo tuvo un comienzo y afirmaba que tendrá un fin y que en mucha gente tiene un papel muy importante la creencia en Dios. Y consideraba, como muchos otros, que tanto la ciencia como la religión conducen a una misma verdad. Max Planck también, y otros, una lista muy amplia también de científicos contemporáneos. En el campo de la teología también hay mucha gente que hoy está trabajando, interesado en eso.
Y vale la pena, para hablar de personas, de comunidades religiosas que han estado ocupándose de estos puntos, habría que destacar ya en los siglos XVI y XVII cómo surgieron institutos religiosos, especialmente consagrados a la enseñanza, por ejemplo, y enseñanza elemental y universitaria, y era religiosa y profana. Y la iniciativa la tomó en Occidente, por lo menos, la Iglesia Católica. Y florecen congregaciones como la del oratorio, la organización de las escuelas pías, las escuelas cristianas en Francia de Juan Bautista de la Salle, y por encima de todos los jesuitas. Y los jesuitas han tenido en el campo de la ciencia un papel muy importante. Ustedes recuerdan que uno de los colegios más famosos de Francia, en donde estudió René Descartes, fue La Flèche, y él, Descartes, afirma que él estudió allí y que lo consideró como uno de los más aventajados centros de enseñanza que tenía en ese momento Europa. Y no solamente enseñaban teología o catecismo, sino enseñaban matemáticas, enseñaban ciencias, lo que llamamos ciencias humanas, y física. Tuvo como compañero Descartes a Mersenne, y por las aulas de los jesuitas pasaron muchos científicos, matemáticos, astrónomos, y si hoy se mira, ustedes lo pueden observar dentro de el conjunto de observatorios astronómicos que hoy son dirigidos o han sido fundados a lo largo de la historia por los jesuitas. En el campo también de los estudios en nuestro mundo, y ustedes habrán oído hablar mucho de este tema, en el cual es una autoridad el profesor Páramo, sobre el padre José de Acosta, jesuita, profesor de teología, quien estuvo en América y, además de haber trabajado en temas de teología sobre el problema de la salvación de los indígenas según las perspectivas de aquella época, también trabajó los 7 libros de su historia natural y moral de las Indias, en donde se va a recoger la geografía física prácticamente de América, la fauna, la flora, los minerales, etc. Entonces, la perspectiva de que la ciencia ha sido siempre descalificada y negada por la religión en Occidente no se sostiene. Ya en el siglo XVIII, ya muchos científicos creían que Dios había diseñado el universo, pero ya no creían en un Dios personal que se involucrara en el mundo y en la vida humana. Y después algunos científicos empezaron a ser bastante hostiles a la religión, no siempre por razones científicas. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las razones por las cuales la no creencia en Dios se da en algunas personas? Y ya en el siglo XX la interacción entre religión y ciencia ha tomado muchas formas, de las cuales ya mencioné las más importantes, y como respuesta a esa relación, a esos problemas entre los dos campos, ha habido respuestas tradicionales, mantuvieron la tradición, otros abandonaron la tradición y otros han formulado los conceptos mantenidos por largo tiempo a la luz de la ciencia. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué tiene el orden que tiene?
es el producto de un diseño inteligente, y muchos de los que participan en este debate son conscientes de los límites de sus campos y no pretenden todas las respuestas, y afirman que podemos aprender los unos de los otros. También algunos teólogos están formulando y reformulando ideas tradicionales sobre Dios y la naturaleza humana, teniendo en cuenta los hallazgos de la ciencia. Entonces yo no puedo juzgar a los antepasados porque no conocieron los avances que la ciencia hoy nos ha ofrecido. Nuevas circunstancias, nuevos problemas, nuevos planteamientos hacen que el pensamiento se desarrolle y que uno sea capaz de pensar con puntos de referencia muy precisos los nuevos problemas que tanto la ciencia como la religión provocan. Hay un autor muy conocido seguramente por quienes trabajan estos temas, que es Barbour, que ha escrito recientemente, ahora en el 2010, está calientico todavía el libro, un trabajo muy rico sobre ciencia y religión. Él había ya escrito uno hace varios años, en los finales del pasado siglo, pero ya teniendo en cuenta todos estos elementos, pues él ha planteado un libro que les recomiendo, en el cual también yo he tomado elementos de todo esto que he venido conversando, lo mismo que de otros autores que he mencionado. Entonces, revisando, oposición y conflicto, una postura. Independencia, cada uno por su lado, nada tiene que ver uno con el otro. Puede llegarse a decir en algunos casos que pueden ser complementarios. El conflicto se da cuando cada cual desconoce el campo del otro. Yo no me meto en su campo, me manejo en el mío y podemos tener una información compartida. Entonces podemos aceptar la ciencia y la religión si las mantenemos en campos y compartimentos distintos. Tercera posición, diálogo. Ya es una comparación entre los dos campos. Hablemos cuáles son los métodos de uno, cuáles son los métodos del otro, que pueden encontrar ciertos parecidos y pueden señalar, por supuesto, diferencias. ¿Cuáles son las analogías, por ejemplo, que se utilizan en la religión y en la ciencia? Cuando se habla de Dios, una realidad que no se puede observar, o cuando se habla de una partícula subatómica que tampoco se puede observar. Entonces, ¿cómo el problema del lenguaje tiene que ver tanto con la ciencia como con la religión? Y se utiliza el lenguaje de la analogía y de la metáfora. También el diálogo se puede plantear cuando la ciencia suscita en sus fronteras preguntas límites que ella es consciente de no poder resolver. El universo es inteligible, es ordenado, lo puede responder. Y el otro punto es el que habla de una integración. Tenemos conflicto, separación, diálogo, integración, que sería una más sistemática asociación entre ciencia y religión, que busca una más cercana integración de las dos disciplinas. Por ejemplo, fue lo que se dio en otro tiempo en la llamada teología natural, en torno a el planteamiento de la existencia de Dios. En torno a un problema como el del Big Bang, de la temporalidad del universo, que fue un tema también que se planteó, el universo eterno, desde las posturas de Aristóteles,
y después también Tomás de Aquino, si es posible, un universo eterno que sea al mismo tiempo creado. De manera que esta vendría a ser como el mapa general, y era algo que quería compartir con ustedes. Como decir, mire, esta es la situación. Puede ser que cada uno de ustedes esté ubicado en uno de estos grupos, en la relación de estos dos campos, la religión y la ciencia. Lo que es evidente es que la religión sigue siendo un elemento de gran importancia y de gran interés. Inclusive desde el punto de vista de la sociología y otros, la misma teoría de la secularización que se trabajó durante mucho tiempo en otra época también empieza a ser revisada. Creo que vivimos un momento importante de revisión de muchas posturas que se han tenido como intocables y como ya definitivamente logradas, tanto desde una perspectiva dogmática religiosa como de una perspectiva dogmática de la Ilustración o de otras corrientes de pensamiento. Yo creo que una actitud bastante abierta de análisis, de diálogo, de ver el pro y el contra. Inevitablemente estamos sumidos en un mundo tocado por lo ideológico, de manera que no podemos mirar desde ninguna parte, todos miramos desde un determinado horizonte, es inevitable, pero hay algo que siempre aprendí ya yendo al campo de los estudios bíblicos, de un traductor de la Biblia muy importante que estuvo aquí en Colombia, de la Nueva Biblia Española, que se llamó Luis Alonso Cheque. Nos dio una clase que hablaba, siguiendo también el pensamiento de Paul Ricoeur, la convergencia de métodos, como la aproximación que yo puedo hacer a una realidad desde un determinado método es muy rica, pero no agota la totalidad del objeto. Y yo me aproximo desde otra manera. Eso se ha tocado mucho en el trabajo literario, desde una perspectiva diacrónica, desde una perspectiva sincrónica, desde una perspectiva narrativa, desde una perspectiva retórica, en fin. La convergencia de métodos me permiten llegar a una realidad que es más compleja. Frente a esa realidad, cada cual toma sus opciones ya de otro orden, pero creo que tendríamos que llegar en este momento en que hay tantas intolerancias a un ámbito académico de mayor búsqueda, de mayor diálogo, de mayor compartir los pensamientos y las razones que se puedan tener en estos campos. ¿No más?